y a recibir esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Física, vamos a leer en Primera de Juan, que leímos el sábado. Era el 2:7 en adelante, pero vamos a leer el 3. Pero antes de eso solo quiero, porque escuché una palabra que mencionó el Señor a través de la hermana, es un Isaías 63, 13 creo que es, donde dice que el Señor siempre está con nosotros y que nunca nos deja solos. Amén. Entonces quiero que sepamos en este texto en el Señor que aunque nosotros en aquel momento andábamos haciendo lo malo, Él siempre nos pastoreaba. Y miren lo que nos dice: el que los condujo por los abismos. Quiero que entendamos, cuando menciona abismos es cuando son peligros, ¿verdad? Pero ahí anduvimos y Él siempre andaba con nosotros. Mire, el que los condujo por los abismos, como a un caballo por el desierto, como andábamos antes desenfrenados, porque eso lo hicimos todos, por el desierto, sin que, miren, tropezaran. El Espíritu de mi Padre los pastoreó como a unas bestias que descendían al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén. Lo que decía a través de la hermana, que aunque andábamos en su momento en desobediencia como animales, porque ahí nos dice como unas bestias y arriba nos dice como caballos, Él siempre nos pastoreó. Y a veces decíamos nosotros: es que yo tuve mucha suerte, vieran cuántos peligros me capié o me quité. No, el mismo Señor que en todo momento nos ha guardado, y eso es lo que debemos de saber y entender, y siempre darle la gloria a Él, a quien se la merece, que es Él. Vamos a leer el Primera de Juan 3. Fíjese que el título siempre lo hemos manifestado, no aparece en el programa, no sé si todos es igual o solo este, pero el título es Hijos de Dios, el Padre, que yo digo siempre. Entonces quiero que entendamos que ahí se va a ver cuando enteramente nosotros somos hijos y cuando enteramente no somos hijos. Por eso el Señor dice en su momento: por sus frutos los conoceréis. Miren, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Miren, por eso yo siempre, yo digo el Padre, porque yo sé que hay partes que aparece Padre y luego Dios y luego Jehová, pero yo digo siempre el Padre. El Padre dice: para que seamos llamados hijos. Miren, hijos del Padre. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Si usted se pone a quererle llevar la palabra a una persona que es inconversa, no le va a poner mente o no le va a poner cuidado. ¿Por qué? Por eso, porque es inconversa o es del mundo, y si a él le hablan cosas del mundo, pues entonces ahí él va a estar atento a todo, porque él está en el mundo. Entonces a usted lo van a escuchar cuando enteramente son hijos. Usted le habla a un hijo del Señor, lo va a escuchar. Así es como dice: mis ovejas oyen mi voz. Pero cuando no, va a ser imposible. Pero vamos a seguir. Para que seamos llamados hijos de mi Padre, dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, dice, ahora somos hijos, miren, hijos del Padre, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es el Padre? Es espiritual. ¿Cómo somos nosotros? Somos espirituales, aunque andamos en este cuerpo de carne, pero una vez que este cuerpo se queda, porque lo tienen que alimentar los gusanos, vamos a ser entonces semejantes a Él en espíritu, y ahí es cuando entonces nosotros lo vamos a ver cuando Él ya nos lleve de acá. Veremos tal como Él es, miren. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, miren, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa? Voy a poner un ejemplo. Si alguien dice mala boconada, pues ya tiene que decirle al Señor, alguien en su interior, va así, no tiene que ir a ponerse de rodillas o algo, de rodillas, no, dígale en su interior: Señor, quítame esto. Yo ya no quiero ser bocón. Si es mentiroso, Señor, pues vaya quitándome esta mentira, porque ya no cabe en mi vida. Si yo miro lo que no edifica, Señor, pues ya no deje que yo mire lo que no edifica. Pero pidámosle a Él, ¿para qué? Para que vayamos, dice ahí, purificándonos.
Porque recuerden que nosotros de la única manera que vamos a llegar al Padre es siendo transformados y purificados a través del Señor Jesucristo. Por eso dice que nadie verá al Padre si no es a través de Jesús. Una vez que Jesús hace trabajo en nuestra vida, entonces nosotros ya vamos para el otro lado. ¿Estamos entendidos? Así como Él es puro. Entonces, cada día debemos de ir siendo transformados a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, es porque algo no está bien. Y cuando el Espíritu Santo está tranquilo, es porque todo está bien. Por lo menos lo que estamos haciendo las cosas bien. Usted puede decirle a alguien algo, a ese alguien le puede incomodar lo que usted le dijo. Pero si usted se siente tranquila, ya no se preocupe, porque hizo lo correcto en el Señor. Amén. Todo aquel, miren, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, que es el Señor Jesucristo, ¿va? Él vino a sacarnos de ese negocio en el que nosotros estábamos para llevarnos a la vida eterna una vez con el Padre. Y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, o sea, si nosotros estamos en él, porque eso es lo que nos dice la palabra, miren, todo aquel que permanece en él, miren cómo dice, no peca. Pero si enteramente permanecemos en él y él en nosotros. Si usted se fija cuando él le dijo a Zaqueo, desciende de ese árbol de sicomoro porque hoy ha llegado la salvación a esta vida. Quiero que entendamos. Ahí dice a esa casa, pero entendamos que las casas no tienen vida. Somos nosotros. Como nosotros somos templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces él dice, desciende de ese árbol de sicomoro porque hoy ha llegado la salvación a su vida. Yo les digo, porque en este tiempo se va a escuchar mucho. Que el Señor Jesús nace en diciembre. No. El día que Jesús nació en su vida, ese es el día. Por ejemplo, el día que nació en Zaqueo, ese es el día. No es diciembre, no. El día que él nació en mi vida, ese es para mí el día, el nacimiento de Jesús en mi vida. Quiero que entendamos, en mi vida, lo mismo en la de ustedes. Repito, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, miren, no le ha visto ni le ha conocido. Puede decir, pues yo soy cristiano, que todo el mundo dice, no, yo soy cristiano romano apostólico y fui bautizado y esto y el otro, como decía Pablo en su momento, pero enteramente, si está pecando, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Si usted sigue en la mentira, sigue en la envidia, sigue en la chomografía y vaya sumándole cuantas cosas, diga usted, todavía estoy junto al camino. El ciego Bartimeo, creo que está en el, no sé si en el Mateo o 9:59 o Lucas, no sé, por ahí. Pero él, ¿dónde estaba cuando se encontró con Jesús? Estaba junto al camino. ¿Cómo estaba cuando Jesús lo sanó? Ya andaba junto al camino. Entonces quiero que me entendamos la gran diferencia. Al lado en el camino, allá permanecer en el camino. Marcos es, póngalo, Isra, para que miremos y entendamos, ¿verdad? 10:47. Luego rezamos donde estábamos. Y oyendo más abajo, entonces Jesús te tenido llamado el 49, el 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, recobre la vista, que recobre la vista. Quiero que entendamos, arriba no lo vamos a leer porque hay que leer lo demás, pero quiero que entendamos que allá dice ya que estaba junto al camino. Y ahora nos dice aquí, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, dice, ¿y qué dice luego? Y seguía Jesús en el camino. O sea, ya dejó de estar donde estaba y pasó al camino. Quiero que entendamos, miren. Y seguía Jesús en el camino. Entonces hay una diferencia. Hoy sí recemos donde estaba. Entonces quiero que entendamos que si nosotros, o sea, si alguien todavía sigue haciendo las cosas de desobediencia, mintiendo, por muy pequeña que usted mire una mentira, es una mentira.
a mí pregúnteme lo que me quiera preguntar y tenga la plena seguridad que le voy a hablar con la verdad. Amén. Cualquier pregunta que me haga, tenga la plena seguridad. Todo aquel que dice que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, no ha llegado esa luz a la vida de esa persona si todavía sigue haciendo las cosas de desobediencia. Mire que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Jesús vino a enseñarnos que él en todo momento actuó con la verdad, en todo momento actuó con mansedumbre, en todo momento actuó con templancia, tuvo la tolerancia porque a él lo escupieron, le hicieron esto y todo lo que le hicieron, y en ningún momento él perdió, como decimos nosotros, los estribos. No, él siempre se mantuvo. Entonces así debemos de mantenernos nosotros siempre, en todo momento para con el Señor. Yo lo manifestaba la vez pasada, no sé si fue aquí o fue en Yarumela, como recuerden que lo hacemos aquí, lo hacemos en Yarumela y también a veces en el Negrito, donde yo le decía que yo la vez pasada, el carro que ando es grande, iba entrando y un señor se incomodó ahí porque como el carro es grande, ¿verdad? Y ella me dijo, aprenda a manejar, y yo le dije, gracias, Señor, y disculpe, pues, o sea, porque yo no vengo para decirle, ay, y esto y el otro, no, disculpe, Señor, disculpe, y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, porque alguien que usted le salga ahí, yo le decía antes y ahora, pues ya gracias a Dios mi esposa entendió. A veces que se incomoda, le digo, mira, si quieres pleito, vas a tener que buscar otro porque conmigo no lo va a hallar. Ya no sé desde cuándo no hay pleito y espero en el Señor nunca más volverlo a ver, ¿verdad? Porque yo, conmigo no vas a pelear. Y eso es lo que hemos de entender. Como Él es justo. El que practica, oiga bien, es que lo hace. No, el que practica el pecado, miren lo que nos dice, es del que no es digno de mencionar, que se llama Satanás o diablo, como usted lo quiera entender. Mire, el que practica el pecado está pensando que está en las cosas del Señor, viviendo esa realidad. No, el Señor es muy claro en su palabra. El Señor nunca anduvo, yo le diría de esa manera, chinchoneando a nadie. Señor, si usted quiere ser frío, tranquilo, te está allá en lo frío. Y si quiere ser caliente, esté con el Señor. Pero tibio el Señor no quiere a nadie. Tibio el Señor no quiere a nadie. Entonces quiero que entendamos. Ahí nos dice, mire, el que practica el pecado es del que no es digno de mencionar. Porque el que no es digno de mencionar, dice, peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Padre, que se llama Jesucristo, para deshacer las obras del que no es digno de mencionar. ¿Por qué? Porque Él vino a matar, a hurtar, a robar, a destruir, a mentir. ¿Cuál fue la primera mentira en la Biblia? Está en Génesis, cuando el Señor confrontó a, ¿cómo se llama? A Eva y a Adán. Ahí fue la primera mentira. ¿Y cuál fue la primera mentira? Que le dijo, hay una planta ahí, no sé cómo se llama. Y yo me imaginé, el Señor me trajo a memoria eso. Yo me imaginé como Eva miró esa planta, porque esa planta está ahí, no sé qué planta es. No me pregunten porque desconozco. Pero tiene una frutilla roja, parecido como no sé si conocen ustedes el chocolón, uno que uno jugaba antes. Es rojita, bien bonita como manzana, lógicamente no es manzana. Y se miraba bonita. Yo digo que así se enrobó esta Eva. Por ponerle mente, quiero que entendamos, porque puso a escuchar al que no te iba a mencionar, le dijo, puedes comer de todo el árbol y todo lo que le dijo. Pero entonces quiero que entendamos que ahí fue la primera mentira. Todo aquel que es nacido de mi Padre, oiga bien, o sea, ¿qué significa? Cuando Zaqueo recibió a Jesús, desde ese momento, ahí lo dice, mire, todo aquel que es nacido del Padre, miren, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor ya está en nuestras vidas, y si el Señor está en nuestras vidas, no cabe que la persona siga en la mentira, siga en la envidia, siga en la hipocresía, siga en la chismografía. Entonces quiero que entendamos que una vez que Él llega a nuestras vidas, somos diferentes. ¿Cuál es eso, no? Sí. Jesús entonces les dijo, si vuestros padres fuese mi Padre, ciertamente me amarías a Él, ¿verdad? Porque yo de mi Padre he salido y he venido, dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque Él me envió. Sí, pero está como en el 8:40, al 8:40, ¿qué era? 8:40, ponga el 43 por ahí.
Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Dice, vosotros sois de vuestro padre. Le está diciendo, ustedes son de Satanás. Eso le estaba diciendo a ellos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, homicida desde el principio. Y no ha permanecido ¿a dónde? En la verdad, porque no hay verdad en él. Es padre de la mentira. Regresaremos de esa. Habla de Satanás, quiero que entendamos. Entonces, para que sepamos que él no vino más que a mentir, a matar, a destruir. Como cuando alguien le dice a usted, mira, échate esta cerveza. Si una cerveza no te hace nada, es Satanás hablando, o espíritu inmundo, quiero que entendamos. Y luego le da la primera, le da la segunda, y ya cuando lo mira, que anda allá, lo viste cómo anda aquel, y empieza la gente a señalar. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Vino a señalar. El que practica el pecado, dice, del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de mi Padre, para deshacer la obra del que no es digno de mencionar. Todo aquel que es nacido de él, mi Padre, miren, no practica el pecado, porque la simiente de mi Padre permanece en él. ¿Cuál es la simiente? Es el Espíritu Santo para redarguirlo cuando usted hace lo bueno o cuando no hace lo bueno. Entonces quiero que entendamos. Permanece en él y no puede pecar porque es nacido del Padre. O sea, cuando un cristiano, la palabra misma lo dice, es una nueva criatura, es una nueva persona. Ya el hombre no tiene por qué haber una mentira, de ninguna forma. En ninguna forma. No, pero es que era una necesidad, mentira del que no tiene su mencionado. No hay necesidad de mentir en ninguna forma. 10. En esto se manifiestan los, ¿qué dice ahí? Miren, los hijos del Padre. Entonces, hay una diferencia. Los hijos del Señor y los hijos del que no es digno de mencionar. Lógicamente, quiero que entendamos que el Señor los creó a todos, buenos y malos. Yo le voy a poner un ejemplo a Pilato para que diera la sentencia que lo condenó. A Judas, sí, aparece en un texto ahí donde le dice, ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Fui yo que los elegí a ustedes, le dice. Y uno de ustedes, dijo él, es hijo de Satanás o del diablo, como aparece ahí. Y esto, dice él, para que las escrituras se cumplan. Entonces todos tienen un propósito. Hay quienes para honra y otros para deshonra, pero tienen un propósito. Entonces quiero que entendamos, y nosotros debemos de averiguar y entender. Si ustedes me preguntan, hermano, y entonces el propósito suyo es estar donde el Señor lo tiene, yo ni siquiera sabía que el Señor me iba a tener donde me tiene. Si me hubieran preguntado, si bueno, yo lo manifiesto en el Señor para gloria de Él. Si cuando el Señor llegó a mi vida, oiga bien lo que le voy a decir, fue en ese carro que yo manejo. Y como a uno le decían que el Señor andaba a la par, lo cuento nada más para gloria y testimonio de Él. Y yo pensé que Él, no lo digo que lo vi, pero yo sentía que Él como que estaba ahí a la par. Y yo me recuerdo que le hice así, así, señalando el asiento del carro. Si estás pensando que te voy a servir, estás muy equivocado. No sé de dónde salió esa palabra de servir porque nadie me estaba preguntando nada. Y ahora digo yo, ha dicho el Señor, si supieras que eso es lo que vas a hacer. Y aquí me tiene el Señor. Y eso es lo que debemos de entender, para gloria y honra de Él. Por eso lo manifiesto. Pero yo fui rebelde, yo le decía, no voy a predicar. No me elegiste vosotros a mí. Ahí está, miren, Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero no es ese el texto, porque el texto que tenía que buscar es cuando Él dice, ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Pero después lo vamos a leer en otro momento. Volvamos donde estábamos, Israel. 3, íbamos por ya no sé por cuál era. No, el 10, por ahí creo que íbamos. En esto se manifiestan los hijos de mi Padre, dice, y los hijos del que no es digno de mencionar. Todo aquel que no hace justicia, el que no hace justicia, quiero que entendamos, que no hace justicia y no ama a su hermano, no es hijo del Señor. O sea, si usted no ama a su hermano, quiero que entendamos, no solo hermano en carne, pero vamos también, completemos en carne, pero también hermanos espirituales. Entonces lo que nos dice, mire, y que no ama a su hermano, dice, no es del Señor.
Miren lo que nos dice. No lo dice Luis, lo dice la Escritura. No es del Señor. Eso quiero que entendamos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Primer mandamiento. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y toda tu mente. Para mí todo es todo. Y al prójimo como a ti mismo. No ama al prójimo, diga usted, el Señor no ha nacido en mi vida. Necesito empezar a amar. Yo, si me preguntan, igual que me imagino que todo el mundo, al principio yo me iba directo al Padre. Decía, Diosito, así le decía, no le decía ni Dios, Diosito, mira, si tú me haces esto y aquello y lo otro. Y empezaba yo con los rosarios a los que nos habían enseñado. Y cuando encontré en la Escritura que el Señor dice que el único mediador entre el Padre y los hombres es el Señor Jesucristo, yo le pedí perdón al Señor y le dije, porque sé que no le puedo mentir, le dije, Señor, pues deme amor para con el Señor Jesucristo, porque yo me iba directo, como dice, estábamos acostumbrados a que, ¿para qué me voy a ir por las ramas estando el troncón? Así estábamos acostumbrados en el mundo nosotros, pero una vez que el Señor llega a mi vida me doy cuenta y le digo, Señor, perdóneme y dé mi amor entonces para con el Señor Jesucristo, porque es el único que nos puede, el mediador para con el Padre. Y miren lo que nos menciona aquí. ¿Por qué nos menciona Caín y Abel? Porque Caín no amaba a su hermano. No lo amaba. Miren lo que dice. No como Caín, oiga bien, que era del ¿quién dice? Del maligno. O sea que eran dos hijos nacidos de los mismos padres, del mismo vientre, pero uno era del Señor y otro era del que no es digno mencionar. No como Caín dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran, pero las de ¿quién? Las de Caín. Las de Caín. Es lo que quiero que entendamos. El que no era hijo del Señor. Y las de su hermano eran justas. Entonces él sí era hijo del Señor. Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Como decíamos al principio en el Señor. Si ustedes le quieren hablar a alguien y no les pone mente, no sigan. Dice el Señor, la palabra es muy clara. Y a nosotros nos enseñaban, no, es que hay que chinchonearlos, hay que forzarlos a entrar. No, dice el Señor, no tiren las perlas. ¿Qué es las perlas? Es esta bendita palabra. A los cerdos. ¿Por qué? Porque el que no es del Señor lo que hace es, mire, pisotear la palabra, o ponerse, no, pero es que si fuera aquí empieza a contender, contiende con la palabra. ¿Pero por qué? Por lo mismo, porque no es hijo. Por eso Jesús les decía en el que leímos hace poco, Juan del 8 en adelante, como del 30, como del 40 en adelante. Vosotros sois hijos de Satanás. Porque si fueras hijo de mi padre, pues me amarías. O de Abraham, como yo dije, pues hiciera las obras que hacía Abraham. Pero él no las estaba haciendo. Hermano mío, dice, no os extrañe si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál vida? Es la vida eterna. Amén. Cuando estábamos muertos espirituales. Pero una vez que está Él en nuestra vida, hemos pasado de muerte a vida. En que amamos, dice, a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Por qué? Porque si no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a los demás? Yo les digo muchas veces, y yo lo hago por molestar a veces, yo le digo, mire, yo aquí con respeto de don Toño, el otro día se saltó un clavo aquí, le digo, don Toño, si usted no se quiere solo, ¿cómo va a querer otra persona? Quiero que entendamos que si nosotros no amamos este cuerpo, este templo que es la morada del Espíritu Santo, entonces, si no amamos a los demás, ¿cómo podríamos acceder al Padre? Es imposible, es necesario amar. El que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. O sea, no está el Señor ahí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y los homicidas no heredan el reino. La palabra lo dice, homicida, los fornicarios y bueno, todo lo que dice ahí. Y sabéis, dice, que ningún homicida, ahí está, tiene vida eterna, permanente en él. Al menos que el Señor permita que haya un arrepentimiento con un corazón contrito y humillado para con el Señor. En esto hemos, dice, conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner, dice, nuestra vida por los hermanos.
Pero el que tiene bienes, miren que le pongamos mente a esto, miren. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor del Padre en él? Voy a poner un ejemplo. Como que alguien viniera y me dijera, Luis o hermano Luis, mire que no tengo que comer. Yo le diría, ¿quieres comida o tenés otro plan? Porque me dice, no, pues yo lo que quiero es que me dé, por decir, 100 lempiras. Un ejemplo. Pues yo se lo voy a dar. Porque el Señor me lo da. Y yo le puedo decir algo. Y podría decir, lo digo para gloria del Señor, que podría decirles que puede ser lo único que ande y se lo voy a dar. Y eso es lo que quiero que entendamos. ¿Y cuándo hacemos eso nosotros? Cuando el Señor mora en nuestra vida. Ah, pero y me voy a quedar sin dinero. ¿Y eso qué? El Señor ya me va a proveer. Pero tenemos que tener esa confianza, esa esperanza. Y no estar pensando, ay, ¿cómo hago? Y si me quedo sin nada, denlo. La viuda dio todo, lo único que tenía. Lo dio todo, lo único que tenía. La que dio, vamos a poner dos ejemplos. La que dio las monedas. Y ahora vamos a la otra viuda, que aún sabiendo que lo único que tenía, la única harina que tenía era la última, pero confió, porque le dijo Elías, creo que fue, dame a mí primero. ¿Se imaginan? Y dije, bueno, estoy haciendo la última para mi hijo y para mí, morirnos porque no hay nada. Dámela a mí, primero a mí. Y confió, se la dio primero a ella. Y esa tina y ese aceite no menguó, o sea, no se acabó. Esa mujer sacó y sacó. Dando en el Señor es como recibimos. ¿Cómo mora, dice, el amor del Padre en él? ¿Qué nos da a entender? No mora. No amemos, miren, de palabra, ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Como cuando amamos al Padre. ¿Y usted ama al Señor? Sí, yo lo amo, pero las obras que está haciendo no son agradables al Señor. Para demostrar que enteramente amamos al Señor, pues debemos de ser diferentes. Debemos de hacer como Él hacía. Debemos de andar como Él andaba. En verdad, en luz y no en tinieblas. Miren. Si no, dice, de hechos en verdad. ¿Qué decía el Señor? Este pueblo de labios me honra, mas en su corazón no estoy yo. O sea, está lejos, está lejos. Y en esto dice, conocemos que somos de la verdad, o sea, del Padre. Y aseguraremos, dice, nuestro corazón delante de Él. A Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Él escudriña todo, dice, mente, cuerpo, alma y todo. Pues si nuestro corazón, ahí dice, mire, nos reprende, mayor que nuestro corazón es mi Padre, y Él sabe todas las cosas. ¿Lo podemos engañar? Imposible. No, imposible. El que cree engañarlo se engaña solo. Y luego nos dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Padre. O sea, ¿por qué? Porque lo que hicimos está bien. A veces la hermana se queda como cuando a veces ha platicado con alguien y como le he sentido como un poquito cargada. Y le digo yo, pero hiciste lo correcto. Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas? Porque no me voy a acomodar a alguien solo porque se quiera ir tranquilo. No, yo le voy a decir la verdad. Y si alguien me dice por decir algo, hermano, ¿y cree que me voy a salvar? Si cambias, sí. Si te convertís, sí. Pero si seguís esa vida de loca que estás llevando, vas directito al infierno. Ah, pero ¿y que se va a enojar? Que se enoje. Pero no le voy a mentir, le voy a decir lo que es. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Padre. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, pero si estamos con Él. Quiero que entendamos. Hay gente que dice, pero ¿cuánto tiempo yo le pido? Y no, pero estás con Él. Estamos haciendo lo que a Él le agrada. Y si no, vámonos al Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, para que miremos cuál es el problema de las personas, porque no reciben. Por la falta de arrepentimiento, por la falta de perdón. No crean que es otra cosa. Miren, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? La bendición suya y la bendición mía. Pero ¿por qué no la recibe? Aquí está, miren. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. No, es que estoy esperando. El tiempo es del Señor y el tiempo del Señor es perfecto. Sí, estoy claro que es perfecto, pero si tú cambias ahorita, desde ya vas a empezar a recibir esa bendición. Pero si no cambias, vas a seguir igual. Miren.
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... O sea, ¿por qué no recibimos a veces? Por la falta de arrepentimiento, por la falta de perdón. ¿Qué hacemos? No estamos. Entonces quiero que entendamos que no es problema del Señor. El problema ya lo dio todo. La bendición ya está. No la mira porque no está actuando de la manera que el Señor le agrada. Si actuamos de la manera que el Señor le agrada, vamos a ver. Amados, si nuestro corazón, ahí ven todas las cosas, sí. El que sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Padre. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus... Mire, ¿por qué la va a recibir? Porque guardamos sus mandamientos, sus estatutos, hacemos su voluntad. Y luego nos dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué dice Jesús? En el 8:29, Juan dice, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque siempre hago las cosas que a Él le agrada. ¿Qué significa? Que siempre estuvo en obediencia, estuvo haciendo todo lo que a Él le agrada. Y este es su mandamiento, miren, que creamos en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos, permanece mi Padre en él, mi Padre y mi Padre en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué significa? Si nosotros no guardamos esos mandamientos y somos obedientes, entonces Él no permanece en los desobedientes. Entonces quiero que entendamos que debemos de estar siempre en obediencia. Hasta ahí llega el texto. Solo, digamos, le llamadísimo Padre, te pido que permitas que atesore en mi corazón esta bendita palabra, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Padre, te pido que no permitas que esta palabra regrese, Señor, sin hacer por lo que tú la enviaste. Sabemos que va a prosperar conforme a tu propósito en gloria, Señor. Al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Te pido que no permitas que el que no es digno de mencionar la arrebate, Señor, sino que la puedan atesorar en sus corazones y puedan ser hacedores. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.